esta casa y vamos a entrar en la palabra de Dios. Déjeme decirle que una cosa es saber la teoría y otra cosa es, mis amados, ponerla en práctica. Y para algunos en esta mañana la palabra de Dios será una bonita teoría, pero en cualquier momento la van a recordar y la van a poner en práctica. Aleluya, porque eso es la vida cristiana, es la práctica cotidiana de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Mis amados, en esta mañana les voy a hablar cómo tener paz en medio de la tormenta. Diga conmigo, paz en medio de la tormenta. Esa es la meditación para esta mañana. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu presencia. Gracias por mis hermanos que están aquí para recibir esta palabra. Gracias por las que lo están en casa o la recibirán más tarde, Dios. Yo te pido que esta palabra sea poderosa, sea como martillo que rompa la roca, rompa la incredulidad, la dureza de corazón y nos alinee cada día a cumplir tu propósito y a vivir en tu presencia, mi Rey de la Gloria. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos todo plan de las tinieblas, toda apatía, todo sueño, todo desgano se va por el poder de la palabra. Y yo declaro que el espíritu de los hermanos de Berea están en este lugar en esta mañana para recibir la palabra con entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, paz en medio de la tormenta. Tarde o temprano, mis amados, nosotros, los seres humanos, experimentamos de pronto hoy o más adelante experimentaremos tormentas en la vida. La vida, mis amados, en cualquier momento llega una tormenta. Hay días que al mediodía está soleado, pero en una hora ya está oscuro y de pronto viene tremendo aguacero o tormenta sobre la ciudad. De la misma manera, así son las tormentas de la vida. ¿A qué llamamos tormentas? Mis amados, llamamos tormentas a los problemas de la vida, a los dolores que a veces sentimos en la vida, a los pesares, a las dificultades, a la enfermedad, a la escasez, a cualquier situación difícil de la vida, por ejemplo, la guerra. ¿Recuerdan el tiempo cuando estaba a punto de iniciarse la guerra de Ucrania? Entrevistaban a la gente y ellos no creían. Dice que guerra eso nunca ha habido por aquí. Pero en cualquier momento estuvieron y siguen sumidos en una guerra. Y seguimos orando porque Dios traiga paz y reconciliación allí en aquel territorio. Entonces, mis amados, todos en cualquier momento vamos a estar expuestos a una tormenta. Una cosa es tener una tormenta fuera. Una cosa es tener una tormenta en un campo abierto y otra cosa es tener una tormenta donde uno se pueda refugiar. Mis amados, y déjeme decirle que cuando andamos con Jesucristo, siempre habrá un lugar donde refugiarnos en las tormentas. Ahora, mis amados, una vez estaba en Bogotá y tuve una experiencia bien interesante. Estaba allí y cuando vi que a la cuadra todos corrían para este lado, era de noche, no veía claramente lo que estaba pasando. Todos corrían para este lado. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? Mis amados, ahí a una cuadra estaba lloviendo, en la otra cuadra no. Es bien interesante. Pero los que corrían para acá, de pronto llovió y me di cuenta porque también donde yo estaba empezó a llover y llovió bien fuerte. A veces así son las tormentas de la vida. Lo vemos en alguna otra persona y dice, oye, mire, ¿por qué está corriendo? No sabemos que en cualquier momento vamos a vivir una tormenta en la vida. Yo no sé si estás en una tormenta en esta mañana o estás pasando un tiempo difícil en estos días. Ahora, déjame decirte algo. Dios necesariamente no te sacará de esa tormenta. Pero escúchame en esta mañana, quiero decirte, Dios te dará paz en medio de la tormenta.
Eso es lo que hace Dios, mis amados. Dios no nos exime de las tormentas. Él está con nosotros en medio de las tormentas y en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque las tormentas hacen algo especial en nuestras vidas. Nos forman para la vida. Nos forman también para ayudar a otro. Mis amados, vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos de tormenta. Tú estás bien y de pronto vas al doctor y recibes un mal diagnóstico. Un día antes estabas bien, en la mañana estabas bien y ahora estás cargado de temor, de miedo por algo que te dijo el médico. O por ejemplo, una noticia inesperada. Una noticia financiera, una noticia económica. Aquí estuvo un hombre ecuatoriano que nos compartió un tiempo, un cristiano, un empresario, y nos decía que él tenía un dinero ahorrado en el banco. Y entonces tenía que sacarlo y no lo quiso sacar. Y entonces hubo una situación económica el sábado y el gobierno dictó unas leyes a tal punto que el dinero que tenía el viernes, el lunes le costaba o le valía la mitad de lo que tenía. Perdió la mitad en un momento. Algunos lo pierden todo en un momento. Situaciones inesperadas. De repente conoces algo que está pasando en tu familia, pero que tú no sabías. Son situaciones complicadas. Mira lo que dice Proverbios 27:1 en la versión TLA. Dice, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Nadie sabe lo que viene mañana. Por eso, mis amados, no podemos presumir de que iré, que hallé, que trabajaré, que tal cosa. Sí, mis amados, si no colocamos estas cosas en las manos de Dios. Y para poder entender un poco más, vamos a un pasaje precioso donde Jesucristo y los discípulos de Jesucristo están en una tormenta. Este pasaje lo narran los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada evangelio le coloca un ingrediente especial que nos ayuda a entender. Vamos allí a Juan capítulo 6, verso 16 al 21. Juan 16, 6, 16 al 21. Dice así: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como a 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él le dijo, yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mis amados, los discípulos se ven envueltos en una tormenta. Algo inesperado pasó, pero viene Jesucristo y le dice, no teman. Y déjame decirte, mis amados, que en la Biblia más o menos hay unas 365 veces que Dios nos dice a su pueblo, no teman. Es decir, una vez por día hay la palabra y hay esa palabra que nos fortalece y que nos anima a seguir adelante. ¿Cuál palabra? La palabra que Dios nos dice, no teman, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Mis amados, el diablo es el maestro siniestro del miedo. Pero nuestro Señor nos dice que no tengamos temor. Ese día había sido un día poderoso. Jesucristo había estado ministrando con sus discípulos, había predicado el evangelio, le había enseñado a sus discípulos, mis amados. Luego, en la noche, los discípulos entran, toman la barca, están navegando y de repente esa calma que venía del día empieza a cambiar. La situación empieza a cambiar. Ahora esos marineros que eran expertos allí en cruzar ese mar de Galilea están a punto de ahogarse y lejos de la orilla. La pregunta es, ¿pero dónde estaba Jesús?
¿Por qué Jesús no había venido con ellos? Pero de pronto lo ven caminar sobre el mar. Pero en vez de alegrarse, se llenan de miedo. ¿Ustedes por qué creen que al ver a Jesús caminando sobre el mar se llenaron de miedo? Pues mis amados, la razón básica que yo puedo ver porque no lo conocían. No conocían a Jesús. No, hasta ahora lo estaban conociendo. ¿Sí? Entonces, mis amados, estos marineros expertos, en vez de alegrarse, piensan que es un fantasma. Pero luego lo reconocen y entonces lo ven caminar sobre las aguas y le dice Jesucristo: no teman, soy yo. Ellos le reciben en la barca y apenas subió a la barca, dice que de inmediato encontraron la orilla y llegaron a la playa, al lugar donde iban. Ahora, vamos en esta mañana a ver algunos principios que nos van a ayudar cuando estamos en una tormenta. Hay cosas que son complicadas. Hay cosas que son difíciles de entender. Hay cosas que uno no tiene explicación que le pasan en la vida. Pero a través de esta palabra vamos a entender, mis amados, y vamos a vivir en la paz que Jesucristo ofrece. Número uno, mis amados, cuando tú estés en una situación difícil, en un problema difícil, en una tormenta de tu vida, lo primero que tienes que saber es que tú y yo estamos gobernados por la providencia de Dios. Estoy gobernado por la providencia de Dios. Dios gobierna mi vida. La providencia de Dios gobierna mi vida. Esta es una palabra que no hemos escuchado mucho, no escuchamos o no utilizamos nosotros. La escuchamos en estos días por el caso de San Andrés y Providencia. Pero ¿qué significa la palabra providencia? Por favor, déjelo ahí. La palabra providencia, en su etimología, viene de dos palabras: pro, que significa antes, evidencia de evidente, de ver, el que ve antes. Ahora, la providencia de Dios tiene el sentido de que Dios previamente lo conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Y no solamente las conoce, sino que también provee para que sucedan. Las prepara, las planea y las arregla con conocimiento de antemano. Dios coloca citas divinas. Dios de antemano provoca situaciones para que nos guíen en el camino de la vida. Ahora, lo que sucedió a los discípulos en aquel día no fue una coincidencia. Como algunos dicen, fue una diosidencia. Lo que le sucedió a los discípulos en aquel día, ¿cierto? Después de estar con Jesucristo ahí en tierra, entran a la playa, entran a la barca y están en una tormenta a punto de ahogarse. Mis amados, la tormenta que estaban viviendo aquí no fue un error, ni era algo que debía haberse evitado. La tormenta no tomó a Jesús por sorpresa. Esta tormenta no fue un incidente, no fue un mero azar del destino. Esta tormenta la provocó la providencia de Dios. Diga conmigo, providencia de Dios. Esa es una palabra que tenemos que familiarizarnos. Pro, antes, evidencia, ver. Dios ve antes que sucedan las cosas. Es más, provee para que sucedan, ¿cierto? Nos encamina muchas veces para que hayan esas diosidencias de Dios. Mira lo que dice Mateo 14, 22. Dice que le dijo a sus discípulos: vayan, entren en la barca. Dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién hizo a los discípulos que entraran en la barca? Jesús. Jesús les dijo, mire, entren en la barca. Pero no les dijo que más adelante iban a tener una tormenta. No les dijo que más adelante iban a tener una dificultad. Mis amados, Jesús les dijo, entren en la barca. Fue el mismo Jesús que lo llevó a esa tormenta. Mis amados, puede ser que Dios haya diseñado la tormenta que estás viviendo, la dificultad que estás viviendo, el problema que estás viviendo. Puede ser que no. De pronto solamente Dios la permitió.
Pero déjame decirte, sea que Dios diseñó el problema que estás viviendo, o sea que Dios lo permitió, déjame decirte que Dios está en control de todo. Dios está en control de tu vida y Él sabe lo que necesitas. Y Él te guía a toda verdad. Dice el Salmo 107, verso 25, en la palabra de Dios para todos, dice así: Dios dio la orden y se desató una tormenta. Las olas se hicieron cada vez más grandes. ¿Quién dio la orden? Dios. ¿Qué pasó? Se desató una tormenta. Y si tú sigues leyendo ahí este Salmo 107 en la versión PDT dice: iban los marineros muy contentos cuando de pronto Dios desató una tormenta, ¿cierto? Se hicieron cada vez más grandes olas. Los marineros empezaron a clamar, a gemir a Dios, a pedir. Dios los escuchó y trajo calma a la mar. Mis amados, es Dios que controla los vientos y las olas, pero también es Él que causa que las tormentas lleguen. A veces, mis amados, nos han enseñado una teología de casa, carro y beca, o tenemos una idea que a los cristianos no nos pasa nada. Eso es una manera como los impíos nos atacan. ¿Y acaso usted no es cristiano? ¿Y acaso a usted no supuestamente es inmune a los problemas? No. Es una idea errónea. Es una teología vacía el decir que si estamos en la voluntad de Dios vamos a navegar apaciblemente por el mar de la vida, que no nos va a pasar nada. A veces algunos tienen esa idea de que la vida cristiana es simplemente estar arrullado por los brazos de mi Jesús y nada más, nada pasa. Donde medio se te ocurrió ahí y Dios ya tiene. Como los niños cuando están pequeños y son bebés. Apenas llega, llora, la mamá está con el tetero. ¿Qué le pasa? Ah, eso es un bebé. Pero dice la palabra que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, mis amados, es una teología vacía el decir que si estamos en la voluntad perfecta de Dios, no nos va a pasar nada en la vida, que no tendremos enfermedad, ni penas, ni dolor, ni separaciones, que no habrá muerte en nuestra vida, en nuestra familia, que no habrá problemas, que no nos van a robar, que de pronto no nos van a estafar algún día. Una vez como familia nos pasó una situación difícil, nos robaron. Y mi esposa empezó a clamar: Señor, somos tus hijos, te servimos, ¿por qué nos pasó esto? Y cuando nosotros preguntamos, Dios nos responde. Y Dios le dijo: nadie está exento de un día malo. Nadie está exento de un día difícil. Mis amados, lo que tenemos que saber es que aún en el día malo, Dios está con nosotros. Aún en el día complicado, Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Entonces, mis amados, algunos piensan que es que no tendremos enfermedad, ni penas, ni dolor, ni separaciones, que no habrá muerte en nuestra familia, que no habrá problemas. Ahora, vamos a tener dificultades en la vida. Y cuando lleguen, vamos a decir que la providencia de Dios está sobre todo. Porque, mis amados, recuerda, Dios es el que provoca la tempestad, pero también trae la calma. El que provoca la enfermedad, pero también la cura. El que provoca el momento difícil, pero también sana. Porque es que algunos solamente entienden de esa manera. Algunos solamente buscan a Dios de esa manera. Sanos, saludables, con trabajo, no quieren saber nada de Dios. Y Dios tiene que levantar una tormenta en cualquier momento para que busquen a Dios. Pero esos no están aquí, mis amados.
Ustedes y yo, mis amados, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Mis amados, Jesús le dijo, mire, suban a la barca. El mismo Jesús fue el que los indujo a que subieran a la barca. Y de la misma manera Dios está diciéndote a ti, sube a la barca, ven a mí. Y cuando nosotros subimos a la barca es cuando hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando le hemos recibido en nuestro corazón, estamos subiendo a la barca y navegando con Él. Y Él está con nosotros. Ese Jesús que hizo que los discípulos se embarcaran hacia la tormenta, es el que está con nosotros. Esa tormenta que vivieron los discípulos fue debido a la providencia de Dios. Entonces, recuérdalo. Lo primero que tú tienes que entender bien claro es que estamos gobernados por la providencia de Dios. Estamos gobernados por la soberanía de Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y dice la palabra que ni un cabello de nuestra cabeza nos falta que Él no sepa. Él lo sabe todo de nuestra vida. Número 2. Cuando estés en una tormenta, tú y yo debemos decir, estoy creciendo por el plan de Dios. Mis amados, las tormentas hacen que crezcamos. Las tormentas hacen que maduremos. Escuchaba a alguien sin temor de Dios que decía, si me roban el carro, no lo vuelvo a dejar ahí. Estaba diciendo que esa tormenta lo iba a enseñar. Le iba a enseñar. Pero mis amados, benditos aquellos que aprenden sentados recibiendo la palabra y que no necesitan una tormenta en su vida para aprender. Lo que tú debes decir en una tormenta es, estoy creciendo por el plan de Dios. Diga conmigo, estoy creciendo por el plan de Dios. Ahora, Salmos capítulo 4, verso 1. Mira lo que dice. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Mis amados, el plan de Dios no es complacernos. El plan de Dios no es mimarnos. El plan de Dios es ensancharnos y hacernos fuertes. Para que cuando venga el viento, la tempestad, estemos sobre la roca. Mis amados, ensanchar. ¿Qué es ensanchar? Es ampliar, es acrecentar, es aumentar. Pero ¿qué es lo contrario de ensanchar? Encoger, disminuir, menguar, estrechar, oprimir. Y eso es lo que hace el diablo. Pero Dios nos quiere ensanchar, nos quiere ampliar, nos quiere acrecentar, nos quiere aumentar. Como dice allí la palabra, ensancha tus estacas. No seas escaso. Muévete. Entonces, mis amados, Dios quiere que ensanchemos. Volvamos a colocar el verso, por favor. ¿Qué es lo que hace que que el salmista fuese ensanchado? Cuando estaba ¿qué? En angustia, en el problema, en la dificultad. Eso lo ensanchó, eso lo fortaleció, eso le dio carácter, eso lo hizo fuerte. Ahora, crecemos más en las tormentas o en el dolor cuando estamos aferrados a Cristo y le clamamos. Porque una persona puede estar en la tormenta y en el dolor, pero no busca a Dios. Pero cuando nosotros estamos en la barca y Jesucristo va con nosotros, cuando estamos aferrados a Cristo y le clamamos, entonces vamos a crecer, vamos a ser gigantes en la fe. Y esa es la idea de Dios. Dice la palabra que Dios quiere que nosotros crezcamos. Dice la palabra, no obstante, que este cuerpo se va envejeciendo, nuestro cuerpo interior, ¿qué? Se fortalece, se renueva, se rejuvenece en Cristo Jesús. Ahora,
En la Biblia hay dos clases de tormentas. Tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. Diga conmigo, tormentas que corrigen. Diga conmigo, tormentas que perfeccionan. Porque cuando estés en una tormenta vas a preguntar, oiga Señor, ¿esto es por corrección? ¿O esto es para que pueda crecer? Ahora, veamos una tormenta que corrige. ¿Recuerda el caso de Jonás? Jonás se vio envuelto en una tormenta. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Y Dios envió una tormenta correctora para enseñarle a Jonás que no podía huir de la voluntad de Dios. Deja de huir de la voluntad de Dios. Si no, fuego del cielo viene para tu vida. Deja de pelear con Dios. Deja de colocar tus estructuras mentales antes que Dios. Si no, te va a pasar lo mismo que le pasó a Jonás. Jonás, huyendo de Dios, vino una tormenta. Y no solamente una tormenta, sino que duró 3 días en el vientre de un pez. 3 días sufriendo tremenda agonía, tremenda dificultad. Y fue lo que necesitaba para reconocer a Dios. ¿Qué más tú necesitas para buscar a Dios? ¿Necesitas algo más fuerte? ¿Necesitas algo más complicado? ¿Necesitas una tormenta correctora más fuerte en tu vida para buscar a Dios? ¿Para acercarte a Dios? Pero también hay tormentas que perfeccionan. La tormenta que está aquí los discípulos viviendo era una tormenta para perfeccionarlos. ¿Por qué? Porque Jesucristo quería enseñarles que necesitaban conocerlo a Él. Segundo, que necesitaban aumentar su fe, porque eran hombres de poca fe. Estaban mostrando su realidad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que tenemos fe, pero la verdad es que no tenemos fe. Tenemos una mente positiva. Mis amados, y tener una mente positiva, eso no es fe. Fe es creer que en todo momento Dios está conmigo. Eso es fe. Y saber que si voy con Dios, estoy seguro. Eso es fe. Ahora, los discípulos de Jesús se vieron envueltos en medio de esta tormenta en el mar de Galilea, aún estando en la voluntad de Dios. Escúchalo bien. Algunos creen que es que le pasó porque no estaba en la voluntad de Dios. Por eso, mis amados, nosotros no podemos juzgar a nadie. Porque a veces vemos una persona en problemas, en una dificultad, en una tormenta, y uno dice, ¿qué habrá hecho? ¿Qué mal estará pagando? ¿Qué pecado habrá cometido? No necesariamente. Mis amados, una persona puede estar en la voluntad de Dios y viene una tormenta para su vida porque Dios lo quiere perfeccionar. Dios los quiere pasar a otro nivel. Dios los quiere llevar a un nivel mayor de bendición y de favor. Generalmente, cuando Dios quiere proveer a una persona, lo quiere bendecir financieramente y recibe la palabra y dice, amén. Lo que sucede después es que empieza a perder. ¿Qué pasó? No me diste una palabra y ahora se me perdió esto, me robaron. Porque Dios quiere liberarte de la avaricia. Porque Dios no puede bendecir a un avaro. Dice la palabra, hay aquellos que retienen y les es quitado. Y hay aquellos que dan y les es añadido. Entonces, mis amados, hay tormentas que perfeccionan, que liberan, que sanan. Y hay donde uno tiene que saber que Dios está en control de todas las cosas, porque Él sí nos conoce bien a nosotros. Él te conoce a ti y Él sabe en qué área necesitas ser perfeccionado. Como dice la palabra, todas estas tribulaciones que tenemos hoy, dice, no solamente las tenemos nosotros, sino muchos en todo el mundo. Porque algunos creen que solamente tienen el problema ellos.
Y luego dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, entonces ahí es donde tú debes entender que si tú amas al Señor, que si tú lo buscas, las tormentas de la vida, Dios te va a ayudar a pasar. Te va a sostener para que no caigas, para que no vuelvas atrás. Dice la palabra, el que retrocediere no agradará a mí, dice él. El que vuelva atrás no le agrada. Pero el que se mantiene firme, sabiendo que Dios va con él, llega a bendición. Ahora, ¿por qué Jesús querría que los discípulos estuvieran en una tormenta? Porque Él quería que ellos crecieran. ¿No es así? Él quería que ellos crecieran. Y una de las cosas que nosotros como padres anhelamos es que nuestros hijos crezcan. Pero a veces solamente creen en estatura, pero nada de gracia para con Dios y los hombres. Ah, sí, son muy altos, son fuertes, son fornidos, pero nada de carácter. Una de las cosas que vi en estos días de unos jóvenes que conozco y que aprecio es que están solos en Bogotá estudiando universidad. Y vi solos cómo crecían, cómo maduraban, cómo eran fuertes. No eran los mismos niños malcriados. ¿Por qué? Porque cuando el papá y la mamá no están por ahí al lado, tienen que buscar al Dios del cielo que les provea. Tienen que buscar a Dios y eso es poderoso. Por eso muchas veces Dios ahí nos está mirando, pero no interviene en el medio de la tormenta a ver qué nosotros vamos a hacer. ¿O es que algún padre no ha jugado alguna vez en el centro comercial cuando tiene niños pequeños y dice, voy a ver qué hace mi hijo? Oiga, si quiere jugar, juegue, pero téngalo ahí en sus ojos. No nos pase como nos pasó con Dani. Vamos a ver qué va a hacer. De pronto se nos perdió. Señor, qué lío ahí, qué susto. Gracias a Dios rápidamente lo encontramos. Pero mis amados, Dios es sobrenatural. Él siempre nos está viendo y sabe lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, mis amados, lo que Jesús quería era que los discípulos lo conocieran a Él. Lo que Jesús quería es que los discípulos tuvieran fe. ¿Por qué? Porque en otro de los pasajes dice que la gente decía, oiga, ¿quién es este hombre? No sabían que era Dios. No sabían que era Dios. Pero dice que otra vez Jesús iba en la barca y se quedó dormido. Yo creo que fue que se hizo el dormido. Y empezó la tempestad. Y entonces los vientos y la mar empezaron a casi voltear la barca. Y fueron los discípulos, le despertaron, Señor, ¿no ves que vamos a perecer? Y entonces Jesús dice, le habla a la tormenta, le habla a los vientos, le habla al mar y cesan. Entonces dice que ahí se lo reconocieron como Dios y le adoraron. En las tormentas uno reconoce a Dios. Uno puede ver a Dios. Uno puede ver claramente a Dios. En la enfermedad muchas veces Dios se revela y uno habla con Dios en esos momentos complicados. Número 3, mis amados, o más bien, antes de terminar esta idea, Jesús no quiere discípulos frágiles. Él quiere que nosotros crezcamos, que nos mantengamos firmes, fuertes, que seamos ensanchados. Y eso lo logra Jesús a través de la tormenta, a través de la dificultad, a través del momento difícil que a veces uno ve. Porque lo único que podemos recurrir es a Dios. ¿Recuerda Job? Dice, de a oídas te había oído,
Me habían comentado, me sabía muchos versículos, pero cuando estuvo en la enfermedad, dice, ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me responderás. En los momentos difíciles, en los tiempos de tormenta, es cuando uno puede ver a Dios. Antes tenía simplemente un conocimiento histórico o humano, pero en esos tiempos difíciles Dios se revela. Número 3, en la tormenta estoy cubierto por las oraciones de Jesús. En la tormenta estoy cubierto por las oraciones de Jesús. Mire lo que dice aquí, ahí en el verso 6, perdón, Marcos capítulo 6, verso 45. Ahora, dice la palabra en este relato que Jesús no fue, Jesús se quedó. ¿Por qué Jesús no había venido con sus discípulos? ¿Qué se quedó haciendo? Mis amados, Él estaba haciendo otra cosa. Él oraba, dice el verso 45 de Marcos 6, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué hacía Jesús mientras los discípulos estaban en el mar? Oraba, estaba clamando a su Padre. Ahora, mis amados, no piense que Dios te ha desamparado, que te dejó solo, porque no puedes verlo, porque la dificultad es tan grande que no lo puede ver. Porque a veces, mis amados, uno en la congoja no puede orar, en la angustia no puede orar, y a veces uno cree que está solo. Por eso es el diablo, es tan tremendo de colocarle tantos problemas en la cabeza. La mayoría de los problemas que uno se imagina nunca pasan. Ahora, ¿de dónde vienen esas ideas? El diablo las alimenta para llenarnos de agobio, de temor, de miedo, de ansiedad. Nos pone a llorar, porque como leíamos en los que hacemos la lectura del Salmo, dice la persona que está ansiosa, que está llena de temor, ¿cierto? Que vive llorando, que vive ahí lamentándose, no puede orar. Por eso el diablo siempre nos va a agobiar ahí, con dificultades, para que no oremos. Ahora, en las tormentas no estamos solos. En las tormentas Dios está con nosotros. Mire lo que dice el verso 46 y 48. Dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y el verso 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. Esto es poderoso. Jesús estaba orando y estaba viendo la dificultad de los discípulos. Jesús estaba viendo el sufrimiento que tenían. De la misma manera, Jesús está a la diestra de Dios orando, pero también está viendo tu dificultad. Está viendo tu angustia, está viendo tu lloro. Dice aquí, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Mis amados, eso quiere decir que Jesús los observaba en el espíritu allá en el monte cuando estaba orando. De la misma manera, Dios te ve en el momento de la dificultad. En el momento de la tentación, Dios te ve y te fortalece. ¿Sabías que Dios te ve ahora mismo? No hay nada más gratificante para uno saber que alguien ora por uno. ¿No es así? ¿A cuánto la familia le dicen ore por mí? Ore por mí, ore por mí. Y qué bueno, para eso estamos, para orar. Porque no hay nada más gratificante que alguien ore por mí. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, mi hermana Rosa y los que levantaron la mano y este servidor? ¿Quién ora por nosotros? Mis amados, les tengo una buena noticia. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25.
Hebreos 7:25, mira lo que dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios vive eternamente intercediendo por nosotros, clamando por nosotros. Por eso la tormenta no se acrecentó. Por eso el robo no fue mayor. Por eso tu enfermedad no terminó en muerte. Porque hay alguien orando, intercediendo por ti. Y ese es nuestro amado Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él ahí? En el nombre de Jesús. Porque Él intercede por nosotros. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Por eso, mis amados, paz no es la ausencia de problemas en la vida. Paz es la suma del poder para enfrentar esos problemas. Y ese poder viene de Jesucristo. Mis amados, David tenía muchos enemigos. Dios no le quitó los enemigos. Lo que hizo fue que lo empoderó, le dio fuerza, le dio valor, le dio autoridad, le dio fe para vencer a sus enemigos. Ahora, mis amados, tú estás en la lista de oración de Jesucristo. Él está orando por ti. Por eso hoy estás aquí. Por eso has permanecido en la fe. Y así como Jesucristo ora por ti, Dios quiere que tú ores por otros. Y que los traigas al redil. Y que busques al Señor. Ahora, número 4. En la tormenta, Dios me lleva a puerto seguro. Juan 6:21. Mira lo que dice. En la tormenta Dios me lleva a puerto seguro. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. ¿Qué hicieron los discípulos? Le recibieron con gusto, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Llegaron a puerto seguro. En la tormenta Dios te lleva a puerto seguro. Mis amados, Dios no nos promete una navegación en calma, pero sí nos promete que nos desembarca en el puerto seguro. Llegamos a puerto seguro. Llegamos a donde Dios quiere llevarnos, y esa es la vida eterna. Mis amados, nuestro destino ya está determinado. Jesús nos llevará al puerto de la salvación, a la nueva Jerusalén. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso, en cualquier momento de dificultad, de problema que llegue a tu vida, sepa que el gobierno, ¿cierto?, y la providencia de Dios está sobre ti. Que Dios lo permite para hacerte crecer. Porque Dios no quiere hijos frágiles. Dios quiere hijos fuertes. Cuando Dani estaba pequeño, se peluqueaba, yo le decía, quedaste como un varón. Quedaste como un varón. Y un día que se peluqueó, no le dijo, y dijo, no me dijo que quedé como un varón. Sí, eres un varón. Eres un hombre fuerte. De la misma manera, Dios quiere cristianos fuertes, fortalecidos. No cristianos que por cualquier situación de la vida vuelvan atrás. No busquen a Dios, no busquen su presencia, sino cristianos que suban a la barca, que reciban la orden de Jesucristo. Porque es que en la barca Dios puede gobernarnos. La soberanía de Dios está con nosotros. Y aunque en la barca de pronto nos tropecemos y caigamos, pero estamos dentro de la barca y Él nos vuelve a levantar y Él nos sostiene. En la barca también nos vamos a marear. ¿Cuántos han montado alguna vez en lancha o en barco? Levanten la mano. Eso es muy propenso al mareo. Es complicado. Cuando yo empecé a trabajar en los barcos, en los cruceros, las primeras 2 horas que estuve en ese barco nunca se me olvidan. Mareado. Uno quería bajarse, pero luego uno se va acostumbrando al movimiento. Claro, hay momentos donde el barco se mueve duro por vientos fuertes y se marea también.
pero generalmente se acostumbra. Hay personas que por el movimiento de la barca se bajan de la barca de salvación. Dicen, no, yo no quiero aquí María, yo estaba mejor en tierra. Cuando estaba en tierra no tenía estos problemas, no tenía estas dificultades, no tenía los mismos problemas. Lo que pasa es que no los había visto porque estaba ciego. Como dijo aquel hombre ciego, ese hombre es un pecador, hablando de Jesucristo, le dicen los fariseos al hombre ciego que ahora ve. Y dice, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver la luz de Jesucristo. Mis amados, no siempre serán días soleados, no siempre serán días bendecidos, tranquilos. Habrá momentos difíciles en la barca, momentos en que uno quiere estar sentado por ahí solamente, pero lo importante es que permanezcas en la barca, porque fuera de la barca tenés problemas, porque dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Mantente en la barca, ahí vas a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vas a llegar a puerto seguro, vas a tener la vida eterna asegurada. Si te bajas de la barca, vas a tener dificultad. Si te bajas de la barca, vas a tener problemas. Mantente en la barca, mantente en la barca, porque Dios quiere llevarte a puerto seguro, el puerto de la salvación. Ahí